Buenos días. Vamos a lavar juntos. Primer himnario, número 119. Himnario número 119. Himnario número 119. Cantemos un himnario más. Himnario número 323. Un himnario más. Himnario número 323.
Vamos a recitar juntos. Versículo de la semana pasada es Santiago, capítulo 4, versículo 14. Vamos a recitar 2 veces. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Santiago 4:14. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Esta semana es Salmos capítulo 14, versículo 1. También vamos a recitar 2 veces. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Salmos 14, 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Próxima semana, Eclesiastés 1, 2 a 4, leamos una vez. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo, con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. A continuación, el pastor va a predicar la palabra de Dios. Una vez más les saludo. Buenos días. Primero vamos a orar a Dios. Oremos juntos. Dios Padre, que siempre nos amas sin ningún cambio y tú vives, te agradecemos tanto. Hoy día también te agradecemos por darnos la gracia de poder reunirnos por online y en este tiempo de maldad. Y te agradecemos por ponernos como tus hijos, de poder amarte. Ahora en este mundo cada día está en más dificultad. Muchas personas están contagiados por el virus y muchos están muriéndose. Dentro de esta situación tú nos proteges y nos guías ante tu palabra. Te agradecemos por esto. Ayuda para que no podamos recibir esta gracia vanamente y que podamos recibir esto con agradecimiento. También danos la fe que podamos dejar todas las cosas en tus manos y para que podamos vivir en la convicción de que tú siempre nos das la ayuda. Cuando éramos pecadores, Jesucristo fue crucificado y por esto con tu sangre preciosa has lavado todos nuestros pecados y ahora con esta fe hiciste para que podamos ir al cielo y nos diste la esperanza. Ahora la vida que nos resta, también guíenos con tu palabra y también para que podamos morar y crecer en la iglesia que es tu cuerpo, Señor. Aunque estamos pasando tiempos difíciles, ayuda para que podamos aprender la manera de confiar más en ti con tu palabra y para que podamos saber cuál es tu voluntad. Si entre nosotros hay la pereza, ayuda para que no podamos alejarnos de ti y todas las cosas indignas en la vida, ayuda para que lo podamos abandonar y seguirte, Señor. También ahora tenemos más tiempo de pasar el tiempo con nuestra familia. Ayuda para que este tiempo no sea en vano y con corazón de oración, ábranos la puerta del Evangelio para ellos y para que podamos predicar firmemente, audazmente, para que podamos aprovechar esta oportunidad para evangelizar. Para esto, danos más sabiduría. Hoy día también que el Espíritu Santo esté con nosotros y denos la palabra más digna para que podamos conocer tu voluntad
y es que esa palabra esté sembrada en nuestra vida para que podamos ponerlo en práctica. Los que están en la enfermedad, también los que están en dificultad económica, tú consuélelos y también llénelos con las cosas necesarias. Hoy día también todo el tiempo te dejamos en tus manos del Espíritu Santo. Hemos orado en nombre de Jesucristo, que siempre nos amas y también que has quitado nuestros pecados con tu sangre preciosa. Amén. Vamos a leer juntos la Biblia, Salmos 103, Salmos 103. ¿Se escucha bien mi micrófono? Salmos 103. Salmos 103, desde el versículo 8 hasta 14. Yo voy a leer un versículo, ustedes lean el siguiente. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Leamos juntos, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Estuvieron en paz. Ahora estamos aprendiendo, escuchando el sermón por internet y esto ya parece una vida rutinaria. Por eso nosotros donde estemos, con qué apariencia estemos, tenemos que estar con corazón firme y tenemos que pensar que estamos ante Dios cuando escuchamos su palabra. Por eso, aunque estén en sus casas, quiero que estén bien atentos, porque es difícil de hacer la vida cristiana solo. Entonces, que alguien esté mirando o que nadie esté mirando, igual con una posición correcta, tenemos que estar ante Dios como el corandeo, ¿no? Que siempre el Señor está con nosotros. Por eso quiero que escuchen atentamente la palabra. Cuando uno escucha bien, aunque no podemos reunirnos, nuestra fe, Dios hace crecer poco a poco y a su fe crecida Dios va cumpliendo su obra con nosotros. Por eso estamos en una dificultad y también muchas personas están contagiados y también muchos están muriendo. Por eso nosotros también en este tiempo, si no confiamos en Dios, hay que comprender más de que no hay nada que podamos confiar y que Dios está con nosotros y tenemos que tener la fe de que el Señor me protege. Por eso no tenemos que pasar el día con mucha preocupación. Y aunque yo esté solo y estoy pasando en una situación difícil, pero tengo que tener la fe de que aún en esta situación puedo estar gozoso. Todas las personas que están aquí, yo pienso de que y creo también de que es un proceso de que va a pasar. Por eso no quiero que se lleve a la perdición y a través de esa tribulación queremos mirar más a la segunda venida de Jesús y también para llevar mejor la vida cristiana. Quiero que tenga ánimo y hoy día también hay que conocer la voluntad de Dios a través de la palabra. Tenemos que proponer en nuestro corazón y con nuestros actos tenemos que llevar más frutos. Hoy el tema de hoy es Dios misericordioso. Con este tema voy a hablar. La semana pasada hemos aprendido de la paciencia y de la esperanza de Dios. Dios tiene caracteres, tiene personalidad. ¿Y cuáles son estas?
El carácter principal obviamente es el amor, ¿no? Por ese amor hemos recibido la salvación y por ese amor hasta ahora nos está guiando hasta el final. Obviamente es Dios de amor, pero cuando llamamos a Dios, decimos que es Dios creador, es Dios glorioso, es Dios de la gracia, es Dios de la paciencia y de esperanza. Y hay muchos caracteres de Dios, ¿no? Podemos saber eso. Pero nosotros, entre todas estas caracteres, uno de los caracteres más importantes que es de su misericordia. Por eso este Dios misericordioso está con nosotros y Dios misericordioso nos ama y tenemos que ir viviendo pareciéndonos a ese Dios misericordioso. Por eso nosotros, cuán importante es la misericordia de Dios, tenemos que saber eso. Y la misericordia, en palabras fáciles, también podemos decir que es la piedad de Dios, que esta misericordia no es una misericordia simple de los humanos. Por eso, sucesivamente, cuando aprendimos de Dios, nuestra fe va creciendo poco a poco y de esa fe crecida podemos llevar una vida más audaz. Por eso, en Oseas 6:3 dice que conozcamos más al Señor. Esforcemos en conocer más al Señor. Por eso que proseguiremos en conocer a Jehová, ¿no? Por eso tenemos que conocer a través de la Biblia cómo es Dios y eso le hace alegrar a Dios. Por eso en Oseas 6:6 también dice que porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocaustos. Él quiere que conozcamos más a Dios. Tenemos que conocer a Dios para saber qué es lo que alegra a Dios y qué es la voluntad de vivir a través de Dios. Por eso sucesivamente tenemos que aprender de la personalidad y de carácter de Dios. Por eso la semana pasada hemos aprendido del Dios de esperanza y de paciencia y hoy vamos a aprender de Dios de misericordia. Que vayamos siempre a la iglesia, eso también es importante. Sin embargo, es más importante conocer acerca de Dios y de su personalidad. Y sin conocer eso, ir a la iglesia bien, eso no es importante. Y eso no le alegra a Dios, agrada a Dios. Más que esto, Dios quiere que nosotros conozcamos de Él. Por eso hoy día también uno de los caracteres de Dios, que es lo más importante, vamos a aprender de Dios misericordioso y a través de eso, cómo Dios ha dado misericordia a los hombres y cómo nos da la gracia. Hoy vamos a aprender de eso. Por eso la misericordia en inglés es mercy. Y como les dije, es tener piedad de otros. Por eso Dios ha tomado misericordia de nosotros y por eso nos ha amado. Pero este significado de la misericordia, si lo digo más específicamente, por ejemplo, misericordia de un hombre no es un significado correcto, porque cuando vivimos hay muchas historias que da ejemplo, ¿no? Por ejemplo, hay ancianos que han vendido sus productos y obtuvo el dinero y con ese dinero ha donado a los que son pobres para ayudar a ellos. Entonces, realmente, o sea, ¿cómo ellos podrán hacer así? Esto nos conmueve en el corazón. Y decimos, realmente esa persona es muy grandiosa. Obviamente eso es grandioso, pero la misericordia que Dios está hablando se pasa ese límite. Por eso la Biblia no está hablando del humanismo, sino está hablando de ese amor que Dios tuvo misericordia de los hombres. Por ejemplo, en el budismo o islamismo hay un impuesto que ellos cobran por salvarse. Los que entran en la religión de islámicos
legalmente ellos tienen que pagar ellos no pagan el impuesto en el gobierno y con ese dinero ayudan a los pobres. Por eso es una de las condiciones de que ellos tienen de entrar a la religión. Aparte de eso, ellos también tienen que orar y ayudar a otros. También eso hay en otras religiones también. Por eso ayudar a otras personas, esto no es la misericordia que Dios está hablando. Por eso esta misericordia, si es que vemos la palabra hebrea, se dice laham, y esto se refiere al útero. Esto se refiere que una madre que ha dado a su hijo con su útero tiene misericordia de sus hijos, ¿no? Por eso, como naturaleza humana, nosotros tenemos que tener misericordia de nuestros padres y obviamente de los padres de sus hijos. Por ejemplo, si su hijo está un poco mal de salud o cuando está en la dificultad, eso con el corazón de los padres realmente es un sufrimiento que rasga su corazón y es un corazón de que tiene mucha misericordia a su hijo porque con su propia vientre ha dado luz. Por eso la misericordia que Dios tiene, la misericordia que Dios tiene, si es que lo expresamos con nuestras palabras humanas, para que podamos entender, es laham, que quiere decir que es útero de la madre. Vamos a buscar Isaías, capítulo 49. Isaías, capítulo 49. En el Antiguo Testamento. Por eso cuando decimos de la misericordia en la Biblia, les voy a explicar cómo está explicado. Hay que entender qué es esa misericordia. No solamente es un corazón simple de tener piedad de otros. Isaías 49, versículo 14, yo les leo. Yo les voy a leer Isaías 49, versículo 14. Pero Sión dijo, me dejó Jehová, y el Señor se olvidó de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. La misericordia de Dios es igual que esto. Los israelitas en dificultad decían, Dios me ha abandonado, pero Dios no dice así. ¿Cómo una mujer puede olvidarse del hijo? Por ejemplo, ha nacido un nuevo niño y le dice, tú vive como quieras. No hay ningún padre que dice eso, ¿no? Por ejemplo, cuando llora un poco, va corriendo y dice, ¿por qué está llorando? Y cuando está mal de salud también, duele su corazón. Aquí claramente está diciendo, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? De su vientre, ¿no? De su propio vientre ha dado su hijo. Y esto es lo que se ha expresado el corazón de Dios con las palabras humanas. Vamos a buscar Jeremías también. Por eso en la Biblia está diciendo que solamente hablan del amor de la madre. Por eso vamos a buscar también el amor del padre. Jeremías capítulo 31. En el Antiguo Testamento. Jeremías capítulo 31. Versículo 20. ¿No es Efraín hijo precioso para mí? ¿No es niño en quien me deleito? Pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Como un padre
no se contempla o conmueve con su propio hijo. Los humanos en este mundo, cuando malentienden de Dios, dicen que es muy temeroso Dios. ¿Cómo puede dejar que Dios mate a los hombres? Si es que uno no comprende esto, entonces al final Dios siempre va a ser malo. Sin embargo, Dios es quien sobrepasa los límites. Él, como controla este mundo con el amor y de su justicia, es por eso que en su fondo siempre está el amor y su misericordia. Por eso dice, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Esto es el corazón de Dios. Y Dios no es simplemente tener piedad de nosotros. Por ejemplo, si pasamos en la calle y vemos a los pobres, decimos, ay, qué pobre, ¿no? O por ejemplo, otros se están drogando y decimos, por esa culpa de que se ha drogado, le ha pasado esto. Quizás podemos decir eso, ¿no? Entonces, si vemos a esas personas, podemos tener un corazón de misericordia, pero aún así pasamos, ¿no? Sin embargo, la misericordia de Dios no es un límite así. Dios lo manifiesta con sus actos y esa es la misericordia verdadera. Vamos a buscar Isaías 14, Isaías capítulo 14. Isaías 14. Isaías 14 en el Antiguo Testamento. Isaías 14. Versículo 1, yo les voy a leer. Porque Jehová tendrá piedad de Jacob, y todavía escogerá a Israel, y lo hará reposar en su tierra, y a ellos se unirán extranjeros, y se juntarán a la familia de Jacob. Por eso los israelitas, cuando se han arrepentido de sus pecados, con ese corazón de perdonar a ellos, así ha actuado. También vamos a ver Éxodo. Hay que conocer el corazón de la piedad, de la misericordia. Para entender exactamente el corazón de Dios, tenemos que ver el contenido de la Biblia. Tenemos que comprobar por la palabra de Dios si es real esto. Vamos a buscar Éxodo. Capítulo 33, versículo 19. Capítulo 33, versículo 19. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia de que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. En la vida real, Él es quien da y proclama, tiene la misericordia. No solamente es por sus emociones, sino con su propia misericordia actúa y así nos manifiesta. Por eso pasa igual que Jesucristo. Cuando Él vino en este mundo, si es que vemos como San Marcos 6:33, cuando el pueblo vino hacia Él, dice que Él, viendo a ellos, tuvo misericordia. Por eso a todas esas personas le ha sanado enfermedades, solucionó el hambre y ha evangelizado. Y Él es quien vino a este mundo para hacer estas obras. Por eso esta misericordia no es solamente en su corazón, sino en su vida propia lo ha manifestado. Y el Señor lo hizo así. Y eso hasta ahora está poniéndose en práctica. Cuando pensamos en esa misericordia, ¿qué corazón es? Igual que ese hijo pródigo que ha regresado. Cuando vemos en San Lucas 15, aparece esa historia donde el hijo ha robado el dinero de su padre y ha salido, pero ha gastado todo ese dinero. Y después al final estaba comiendo la comida de los chanchos.
y como ya no tuvo el dinero, tenía que regresar a la casa de su padre. Pero ese padre, viendo de lejos, ese corazón, siempre pensando de que va a regresar ese hijo, preocupado de que si es que va a estar muerto o si está enfermo, ese corazón de misericordia y ese corazón esperando al hijo pródigo, y es igual que el corazón de Dios. Esto es la misericordia de Dios. Pero vamos a ver el tema principal de hoy. En la palabra, en la Biblia, hay una Biblia que aparece más la palabra misericordia. Obviamente en Salmos también sale mucha palabra misericordia o piedad. Por eso Salmos es un libro muy grueso y está escrito muy bien el corazón de David que tuvo misericordia. Pero aparte de eso, aunque es un libro corto, hay un libro que sale más la palabra misericordia o la piedad. Y también hay un libro que Dios nos ha dado poniendo en base de la misericordia. Ese libro es Oseas. Vamos a buscar el libro de Oseas. Oseas capítulo 11. Antiguo Testamento. Oseas capítulo 11. En el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 8. Oseas 11, versículo 8, leamos juntos. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Si vemos aquí dice Zeboim, Adma. Algunos explican esto muy difícilmente, pero esto se refiere en la época cuando existió Sodoma y Gomorra. Y al costado de esas ciudades también había esta ciudad, Adma y Zeboim. Pero ahora Dios a las israelitas, a Efraín, ¿qué está diciendo? Dice, ¿cómo yo podré abandonarte? Oh Israel, ¿cómo podré abandonarte? Dios nunca hace esto. ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Esto no se refiere a que Dios tuvo ira, sino se ha cambiado su corazón. También Dios es quien castiga, pero es Dios de compasión, de misericordia. Dice que se inflama toda mi compasión. Por eso los israelitas también han desobedecido mucho a Dios, pero la voluntad de Dios es resucitar al pueblo de Israel. Oseas, ¿qué quiere decir? Quiere decir el Salvador. Por eso Jesús, en inglés Joshua, o sea, Oseas, quiere decir Jesús, Salvador, Oseas. Por eso esta palabra también se refiere que es Salvador, también es la sombra de Jesús. A este Oseas tuvo una mujer llamada Gomer. Dios le dijo a Oseas diciendo, anda y busca a la mujer Gomer y cásate con ella. Pero Gomer, ¿quién es? Era una prostituta que vendía su cuerpo. Supongamos que alguien le dice a ustedes, tú cásate con una prostituta. ¿Cómo van a sentir? Es algo imposible, Dios. O sea, ¿cómo puede pensar eso de mí? Solamente mi nivel es así. O sea, puede tener el corazón, eso a Dios. Pero Oseas con un corazón obediente fue con la mujer Gomer y se ha casado con ella. Vamos a buscar Oseas capítulo 1.
Oseas capítulo 1, versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues, y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel. Y también en versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija, y le dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ruhama. Y en versículo 9 dice: Y dijo Dios: Ponle por nombre Lo-ammi, porque vosotros no sois mi pueblo. Pero si es que vemos los significados de los nombres, ¿será un significado bueno o malo? En versículo 6, Lo-ruhama, esto quiere decir que nunca más compadeceré más de la casa de Israel. Esto significa que dice que en tu casa no hay misericordia. Quiere decir que es maldecido. Dice: tú ten tu hijo, pero ese nombre voy a poner para que maldiga. O sea, puede entender, pero versículo 9 dice: ponle por nombre Lo-ammi. Y este significado de este nombre quiere decir que vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Esto significa este nombre. Realmente no podemos entender. Pero después de engendrar a estos hijos, Gomer, viviendo con Oseas, le sacó la vuelta y se fue con otro hombre a vivir. Y realmente sufría tanto de ser abandonado de esa mujer. Y esta mujer otra vez se fue a ese camino de seguir siendo prostituta, cambiando de hombre a hombre, y así está en tribulación esa mujer. Pero Dios, que le dijo a Oseas, dice: anda y busca a esa mujer otra vez. Por eso al final Oseas otra vez va a buscar a esa mujer. ¿Puede entender esta historia? Y dijo que case con esta mujer prostituta y dijo que tenga hijos con esa mujer, pero esta mujer se ha huido de la casa para encontrarse con otros hombres. ¿Puede entender esto? O sea, siendo nosotros no podemos entender. Hasta le dice que vaya a buscar otra vez, ¿no? Pero ¿qué quiere decir esto? Esto se refiere a nosotros. Nosotros, por nuestros pecados, teníamos que ser maldecidos e ir al infierno. Dios sí o sí dijo que iba a castigar nuestro pecado y por esto teníamos que andar en el camino del infierno. Pero ¿cuán pecado hemos cometido ante Dios? No hay que pensar mal acerca de Oseas, de este Gomer prostituta, sino hasta odiar a otros hermanos. Eso es homicida. Y también si es que he pensado en la fornicación, dice que ya he cometido fornicación. ¿Y cuántos pecados he cometido mal con mis malos pensamientos? Este Gomer prostituta se refiere a nosotros que hemos vivido lejos de Jesús, pero Oseas es la sombra de Jesús. Jesús vino a este mundo y ha tomado a este pecador que es tan sucio y hasta el final nos ha buscado y al final nos ha predicado el evangelio y nos ha dado la salvación. Y esas personas somos nosotros. Y esto es la misericordia de Dios. Ustedes piensen. A mi familia, a mi hijo, a mi hija o a mis padres, de tener el corazón de la misericordia es algo obvio. Si es que no tienen, no somos humanos, sino la misericordia de Dios se sobrepasa de este límite. Nosotros, pecadores, que sí o sí teníamos que ir al infierno, ha buscado a estos pecadores y con su paciencia ha esperado hasta el último momento y tuvo ese corazón de misericordia, de salvarnos. Por eso en este libro de Oseas aparece bien la misericordia de Dios. Todo el tema de Oseas está hablando de la misericordia. A esta mujer Gomer fue a buscar hasta el último momento y trae a su casa otra vez. Ese corazón de Oseas es igual que el corazón de Jesucristo, que ha buscado a los pecadores hasta el último momento para salvarnos.
Vamos a ver Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 2, versículo 23. Versículo 23, leamos juntos. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré a lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Entonces, miren, y el nombre de la otra mujer, el nombre de la hija significaba que no tendrá misericordia, ¿no? Y el tercer hijo dijo que tú no eres mi pueblo, pero Dios, eso no fue su propósito. En esos tiempos, hasta el último momento, quiso dar la misericordia a ellos, y eso se refiere a Oseas 23, leamos otra vez juntos. Y la sembraré para mí en la tierra, y tendré misericordia de lo Ruama, y diré lo a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío. Dios hasta ahora, con esa misericordia, está teniendo mucha paciencia con nosotros. También después de recibir la salvación, hubo muchos casos que hemos entristecido a Dios, ¿no? Hemos entristecido tanto a Dios, hemos alejado de Dios, hemos pecado mucho contra Dios. Él nos ha puesto como sus hijos, pero seguimos viviendo así. Pero Dios hasta ahora es Dios de misericordia y está esperando con su paciencia hasta ahora. Tenemos que entender ese corazón de Dios como ese hijo pródigo, ese corazón de padre que estaba esperando a su hijo. Dios también, su propósito no es para castigarnos. Si es que vayamos a la perdición, se corrompe, se rasga el corazón de Dios. Por eso, con esa misericordia tan grande, otra vez quiere venir a buscarnos, y esto es el corazón verdadero de la misericordia de Dios. Si es que pensamos esto, realmente nos da mucho consuelo, aunque no vivamos tan dignamente ante Dios, pero Dios hasta ahora está siendo paciente, está aguantando y nos está esperando. Tenemos que regresar a Dios. Por eso Dios con ese corazón hasta ahora nos está llamando. Tenemos que reconocer esto. Otra vez veamos Oseas capítulo 11. Oseas capítulo 11, versículo 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Este pueblo dice que se va a apartar de Dios. Han propuesto en su corazón. Pero Dios sucesivamente le manda el mensaje de que regrese, pero dice que no hay ni uno que regrese. Pero versículo 8 dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? Aunque tú te comportas así tanto con tu inmadurez, pero yo igual, ¿cómo podré abandonarte? ¿Te entregaré yo, Israel? Esto es el corazón de los padres. Aunque el hijo se comporta muy mal y le hace doler su corazón, pero por esa razón puede abandonar al hijo. Igual que el corazón de Dios, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Cómo yo podré ver de que tú te desamparas? ¿Cómo podré ver de que tú estás en tribulación? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí y se inflama toda mi compasión. Su corazón se está quemando, esperando a que nosotros regresemos. Por eso todo el libro de Oseas está hablando de la mujer Gomer, que toda su vida fue una prostituta y hasta ahora está en ese pecado y ha abandonado al Oseas, quien lo ha aceptado, y se fue a buscar a otro hombre, pero ese Oseas fue a buscar a esa mujer para traerlo con él. Esto es la misericordia de Dios, es el Dios de Dios. ¿En dónde se ha manifestado esto? En la cruz. ¿Ustedes cómo recibieron la salvación?
con la misericordia de Dios. Dios ha tenido misericordia con nosotros y si no tuvo eso no podemos recibir la salvación. Con la misericordia de Dios nos ha salvado. Vamos a buscar un versículo muy importante. Tito, el Nuevo Testamento. Después de Timoteo viene Tito. Tito capítulo 3. Con esa misericordia nos ha salvado. Han recibido salvación porque han hecho algo muy bueno. Si es que Dios no tiene misericordia, no podemos recibir la salvación. Tito capítulo 3, versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Versículo 4 y 5 leamos juntos. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. En versículo 3 dice que nosotros antes vivíamos así, ¿no? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia, siempre tomábamos y también vivíamos en el pecado. Antes vivíamos así. Sin embargo, en versículo 4, Dios nos ha amado, su misericordia de Dios, ese corazón de tener piedad con nosotros. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Él como nos ha amado. En versículo 5 dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Esas obras buenas, por estas obras hemos recibido la salvación. No es así. Sino por su misericordia, con su corazón de misericordia que tuvo hacia nosotros, vino Jesucristo a este mundo. Dice, por el lavamiento de la regeneración. Esto se refiere a que nosotros hemos renacido. En ese momento nos ha enviado el Espíritu Santo y a través de ese hecho de que fuimos renacidos, esto se manifiesta el amor y la misericordia de Dios. Ese corazón de la piedad se manifiesta en la cruz. También vamos a ver Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Versículo 4. Desde versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Teníamos que recibir el castigo, ¿no? Pero en versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Dios, quien es rico en misericordia, ha manifestado su amor con nosotros. ¿En dónde? En la cruz. Esto es el amor que ama a un pecador. Es posible amar a los hijos, es posible amar a sus padres, pero ¿puede amar a los pecadores, a los que han cometido homicidio? Como prostituta Gomer, ¿podemos amar a ella? Esto es la misericordia de Dios y este amor se manifestó en la cruz. Así hemos sido renacidos. También vamos a ver 1 de Pedro, capítulo 1. Así fuimos renacidos. El Nuevo Testamento, 1 de Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Capítulo 1, versículo 3. Bendito es Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva
por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Cómo fuimos salvos? Según su grande misericordia nos hizo renacer. Si es que Dios no tuvo este corazón de misericordia, no podemos ser salvos. Por nuestro pecado vamos a morir. Sin embargo, Dios ha manifestado ese amor, vino a este mundo como un pecador y para los pecadores, para los primeros de los pecadores, y fue muerto en la cruz. Esto es el amor manifestado en la cruz. Esto es la misericordia que manifestó Dios. Dios hasta ahora, con la misericordia tan grande, para nosotros está esperando mucho tiempo. Es necesario que comprendamos cuán pecador fuimos nosotros antes. Antes, entre los nazis, ¿conocen a Adolf Eichmann? Y entre el Eichmann ha recibido el mandato de Hitler y es quien ha matado a muchas personas y ha hecho el genocidio. Y es el enemigo más grande porque ha matado a 6 millones de personas. Pero al final fue arrastrado, fue capturado y lo llevaron al tribunal. Entonces muchas personas quisieron ver cómo era su cara y muchos jueces se han reunido. Pero todas las personas que vinieron para verle cómo es se han sorprendido mucho. ¿Por qué? Esta persona se veía tan normal. O sea, ellos pensaron de que realmente iba a ser muy grande su cuerpo y de que su cara era muy temible y que una cara de que no tiene ninguna compasión. Pensaron que iba a ser una cara así, pero tenía una cara de como un abuelo vecino. O sea, tenía una cara de bondad. Por eso las personas así se han sorprendido la primera vez. Y la segunda vez, ellos dijeron que eso puede ser mí mismo. Tenemos ese carácter de pecado que nos fue heredado del Adán. Si es que nos permite ese ambiente, también vamos a cambiar como un pecador. Más y peor que ese homicida. Solamente hemos nacido en un ambiente mejor que él. Ustedes pueden tener templanza en ese momento, pero eso es corazón de soberbio. Realmente si es que hubiese nacido en una casa así o en un ambiente muy pobre, también van a ser así. Obviamente tampoco quiere decir que es una bendición de haber nacido en una casa rica. ¿Por qué? Porque por esa riqueza muchos se alejan de Dios. Es por eso que Dios es justo. Aún en el ambiente difícil, si es que quiere buscar a Dios, el propósito de Dios es salvarlo. Esta es la voluntad de Dios. Por eso nosotros también somos personas que realmente teníamos que ir al infierno y también somos pecadores. Sin embargo, Dios tuvo misericordia con nosotros, ha venido a nuestra vida y nos ha salvado. Si es que no fuese por la misericordia de Dios, teníamos que ir al infierno sí o sí. Por eso Dios, ¿a qué tipo de personas le da su misericordia? Vamos a ver. Él tiene mucha misericordia, pero ese Dios, ¿a qué tipo de personas manifiesta la misericordia de Dios? Esto es importante, igual que ustedes. Yo estoy ahora en una situación muy difícil. ¿Y a qué personas se va a manifestar la misericordia de Dios? Vamos a ver el ejemplo de Jesús. Busquemos a Mateo capítulo 9. Cuando Jesús vino a este mundo, esto obviamente es la sombra de la salvación, pero a los cristianos salvos también se puede aplicar. San Mateo capítulo 9, versículo 27. Capítulo 9, versículo 27 en San Mateo. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos
dando voces y diciendo: Ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a vuestra fe os sea hecho. Aquí originalmente aparece, necesitan dos cosas. Primero, con ese corazón para que tengan misericordia con ellos. Y también necesitan la fe que Jesús puede sanar a ellos. Necesitan esas dos cosas, igual que nosotros. Ese corazón de que tenga misericordia de nosotros es muy importante. Solamente a esas personas Dios les sanaba. Otro ejemplo también, San Mateo, capítulo 17. San Mateo capítulo 17, versículo 15. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Igual que esto, ¿no? Su hijo está enfermo, tiene epilepsia, ¿no? Es lunático. Entonces, en ese momento los padres quieren que tenga misericordia con su hijo, que tenga piedad. Sucesivamente le está pidiendo a Jesús. Si es que vemos los que son sanados, obviamente significa que espiritualmente vamos a ser salvos, pero también se refiere que realmente van a ser sanos de la enfermedad. Que tengan misericordia con su corazón anheloso ha pedido. Veamos a Mateo capítulo 20, versículo 30. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de nosotros. Estos dos ciegos que dijo: Ten misericordia de nosotros, ten piedad conmigo. Así le está pidiendo a Jesús. Obviamente Jesús le ha sanado la enfermedad. También veamos a Marcos. Muchas veces sale esto, que tenga misericordia, que tenga piedad, que tenga corazón de compasión. De clamar a Jehová es tan importante. San Marcos capítulo 10, versículo 47. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. No está diciendo que sane su enfermedad, sino que tenga misericordia. Obviamente ahí está incluido, ¿no? Pero realmente se refiere que está con un corazón tan humilde. Señor, yo no tengo ya esperanza, por favor, ten misericordia conmigo. Quizás de que sane la enfermedad, quizás es un corazón de egoísmo. Sin embargo, esto se refiere a que está en corazón tan humilde, solamente para confiar, ¿no? Está diciendo para que tenga misericordia, y así Jesús le ha sanado. Y una lección más que podemos recibir es que los pecadores que todavía no han recibido salvación, como dice en San Lucas 18, hay el fariseo y el publicano. Dios ha escuchado la oración del publicano. ¿Qué oración era? Dios, ten misericordia de mí, porque yo soy pecador. Esto es el corazón más necesario que uno debe tener. Ustedes también, antes de recibir la salvación: Señor, ten misericordia de mí. Después de escuchar la palabra del pecado, comprendemos a través de la palabra que somos pecadores y que también existe el infierno y el cielo, y que nosotros éramos personas que teníamos que ir al infierno. Entonces, ¿ahí qué van a hacer? Oramos a Dios, o esa oración de publicano, que tenga misericordia conmigo. Tocando su corazón, dijo que tenga misericordia. Y en ese momento Jesús sana a ese pecador, quita esos pecados. Vamos a ver San Mateo capítulo 9. San Mateo capítulo 9. San Mateo 9, desde el versículo 12 yo les voy a leer. Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues,
Versículo 13, leamos juntos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús ha venido a llamar a los pecadores. Diciendo esto, dijo que yo quiero misericordia y no sacrificio. ¿Eso qué quiere decir? Dios quiere ese corazón de que tenga misericordia. Si no, Él no quiere que nosotros demos algo a Dios, que sacrifiquemos, que demos nuestra buena obra. Él no quiere esto. Cuando Jesús nos ha salvado, ¿fue con sus actos? No, fue con ese corazón de misericordia, de tener piedad con nosotros. Los que tienen este corazón también dan misericordia. Por eso ese corazón de que tenga misericordia es una oración muy importante en nosotros. Por eso, Señor, ten misericordia de mí. Jesús, ten misericordia de mí. Ten piedad conmigo. Dios, yo me he equivocado. Oh Dios, estoy en situación difícil. Ten misericordia conmigo. Tiene que tener esto pegado en su boca. Tiene que decir más de 100 veces al diario. No estoy diciendo que hay que hacer oración repetida, ¿no? Si es que uno dice sin ningún corazón y repite las palabras, esto se llama oración vana de repeticiones, pero esto no es, sino con su corazón. Dios, por favor, ten misericordia conmigo, con mis hijos, con mis padres. Tenga misericordia para que ellos puedan recibir la salvación. Cuando uno dice esto cada rato con su boca, entonces realmente con los que tienen todo este corazón, va a salvar a ellos. No hay que olvidar de esto. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de misericordia. Dios con su misericordia tan grande, otra vez a nosotros salva y tiene ese propósito de ayudarnos. Por eso, realmente nosotros siempre tenemos que pedir a Dios orando que tenga misericordia. Yo he meditado esta palabra preparando el sermón. Señor, realmente tú tomas tanta importancia en esto y tú tienes esa misericordia a las personas que quizás damos limosna a otros. Señor, he orado, ¿no? Voy a hacerlo bien, me voy a esforzar. O sea, de tener misericordia con otros es ser humilde. Es algo digno. Pareciera que parecemos pobres a decir esto a Dios, que tenga misericordia con nosotros. No es con ese corazón. Tenemos que pedir a Dios porque realmente nos faltan muchas cosas. Con nuestro poder, ¿cómo podemos hacer? Ustedes para vencer una situación difícil hay que pedir a Dios diciendo que tenga misericordia y que nos ayude. Dios, ten misericordia conmigo. Esto pasa igual a las personas que no recibieron la salvación, para que tengan misericordia, para que sean salvos. Pero como dice ahora, los sanos, dice, yo no necesito misericordia. Este tipo de personas no reciben salvación. Pero como soy pecador, entonces ten misericordia conmigo. Y dice, no quiero sacrificio, sino misericordia. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. También después de recibir la salvación, Dios tiene misericordia con nosotros. Después de ser salvo, ¿pecamos o no? Sí, sí pecamos. También hay muchos pecados que no son dignos, pero Dios, esos pecados, Él quiere que nosotros arrepintamos y para que podamos recibir la misericordia de Dios. Dios quiere darnos la misericordia. Vamos a buscar Proverbios. Después de recibir la salvación, también cuando uno ha vivido indignamente, también tiene misericordia con nosotros. Vamos a buscar Proverbios. Dios es quien tiene mucho amor, tiene mucha misericordia, se abunda de misericordia. A ese Dios tenemos que pedir. Proverbios 28, versículo 13. Versículo 13, yo les voy a leer.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso uno se esconde el pecado ante Dios, como si no fuese nada. Realmente, si no es digno ante Dios, no hay que esconderlo, sino con nuestro corazón tenemos que arrepentirnos. Dios, yo me he equivocado. Confiesa todos estos pecados ante ti, Señor. ¿Por qué tenemos que botar todo ante Dios? Es orar ante Dios para que tenga misericordia conmigo. Así Dios me va a ayudar y vamos a recibir la misericordia. Vamos a buscar el libro de Joel. Hemos meditado hace poco, ¿no? Joel. Después de Oseas está el libro de Joel en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento, Joel, capítulo 2, versículo 13. Versículo 13, yo les voy a leer. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele de castigo. Cuando rasgamos nuestro corazón y cuando hemos regresado arrepentido con el corazón para que Dios tenga misericordia, entonces en ese momento Dios es misericordioso, clemente y nos da la gracia. Este es el corazón de amar a los hombres. Tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Su propósito no es para castigarnos, sino con ese corazón de arrepentimiento. Dios quiere que nosotros clamemos a Él. Por eso podemos recibir la misericordia y así no llega el castigo ni la ira de Dios. También en la Biblia, una persona que ha hablado más de la misericordia, ¿quién es? Es David. David, en muchas partes de la Biblia, yo estoy buscando y buscando, pero como hay mucho, es por eso que no pude organizar bien. Pero en Salmos también, en muchas partes, está anhelando la misericordia de Dios, especialmente cuando David ha pecado. Vamos a buscar Salmos. Después de que ha dormido, como sabe, vino la profeta Natán, ha escrito Salmos 51. Salmos 51, versículo 1. Salmos capítulo 51, versículo 1. Leamos juntos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten misericordia conmigo, ten piedad de mí. David conocía perfectamente que es Dios misericordioso. También vamos a ver Salmos 4. Que tenga misericordia. Salmos 4, versículo 1. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi corazón. Oye mi oración. Tú me hiciste ensanchar. Está hablando del pasado de David. Cuando estaba en angustia, él se acordó cuando tuvo misericordia. Por eso dice, otra vez ten misericordia de mí y oye mi oración. David conocía perfectamente de Dios misericordioso. También Salmos capítulo 6, veamos. Salmos capítulo 6, versículo 1. Yo les voy a leer. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová,
porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Por eso David, cuando estaba temiendo, ha orado a Dios para que tenga misericordia. Él dijo, quien pide mucho también va a recibir mucho. David fue castigado, sin embargo Dios que haya dado ese castigo también presenta el amor de Dios. Como David ha orado para que tenga misericordia, así Dios ha ayudado a él eternamente. Por eso David es quien ha recibido la misericordia y es quien ha comprendido bien el carácter de Dios. También veamos capítulo 25. Capítulo 25, versículo 16. Salmos 25, 16. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Yo me siento solo y afligido. Hay muchos que están en la casa y sienten solo y también están afligidos por algunas dificultades. Y esas personas tienen que pedir más a Dios, la misericordia de Él. No hay que caernos y desampararse, no. Con ese corazón tenemos que orar a Dios para que tenga misericordia con nosotros. Con ese corazón hay que orar. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Con ese corazón, cuando pedimos al Señor, Dios claramente nos va a ayudar. También vamos a buscar Salmos 31, versículo 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Por mi angustia. Por esa angustia, ten misericordia de mí. No sabemos por qué recibimos angustias, sin embargo, hay que orar a Dios para que tenga misericordia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Cuando uno está en mucha angustia, también le duelen los ojos, ¿no? También su corazón, también el cuerpo. Afecta todo. Por eso más en esta situación con el corazón de que tenga misericordia Dios con nosotros, tenemos que orar más. Por eso cuando oramos con ese corazón de pedir la misericordia, Dios sí o sí nos escucha. Y también los cristianos salvos, ¿hay que manifestar la misericordia a otros o no? La gracia y la misericordia y el amor que recibí de Dios, tenemos que llevar la vida para manifestar a otros también. ¿Pero por qué? Porque otra vez recibimos la misericordia de Dios. Esto es la regla de Dios. Vamos a ver a los sermones de los montes de Jesús, San Mateo 5. Cuando damos misericordia, hacemos limosna a otros, también recibimos lo mismo. Pero los que viven solamente para sí no pueden tener misericordia. Cuando realmente están en dificultad, no pueden tener la piedad de Dios. San Mateo capítulo 5. Ese sermón en el monte de Jesús. Aquí aparece 8 bendiciones, o 2 están juntos, por eso 7 bendiciones. Antes habíamos memorizado. Versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Cuando yo tengo misericordia con otras personas, entonces esa persona recibe misericordia de otras personas. Esto es la regla puesta por Dios. De ayudar a otros, misericordia. La misericordia que yo recibí de Dios cuando doy misericordia a otros, entonces Dios me hace dar más misericordia a través de otras personas. ¿Cómo van a hacer? Obviamente tenemos que vivir así. Los cristianos que realmente viven así reciben la gracia de Dios y experimentan la misericordia de Dios. Pero en la misericordia siempre hay orden. ¿Cuál es lo primero? Es cuidar a su familia, ¿sí o no? Por eso en 1 Timoteo 5:8
especialmente sus familias. Si alguno no provee para los suyos, familia, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. A otras personas hago bien, pero si es que no hace bien a su familia, eso no es digno ante Dios. ¿Y cuál es lo segundo? Después es vecino, no es a los hermanos. Hacer bien a los hermanos, esto es el orden que sigue. Por eso tenemos que hacer más a la familia de la fe. Cuando damos misericordia a otros, tenemos que hacer más a los hermanos de la fe. De cuidar a los hermanos también es dar misericordia. Vamos a buscar Efesios. En esta última época tenemos que hacer más así. Efesios, capítulo 4. Efesios, capítulo 4. Versículo 32. En el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4. Versículo 32, leamos juntos. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo tenemos que ser unos con otros? Hay que ser benignos y tener misericordia. Cuando está en dificultad hay que compartir juntos, hay que ayudar, también hay que perdonar. Cuando los hermanos están en la dificultad, hay que tener misericordia y tener piedad y perdonar a ellos. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Vamos a buscar primero de Pedro. Primero de Pedro, capítulo 3. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Aquí también dice misericordia, ¿no? Está pidiendo esto. Unos a otros hay que cuidar si están en la dificultad. Que tenga misericordia. Pero cuando no cuidan los hermanos que están en la dificultad, entonces al final no pueden recibir la misericordia de otros. Y con ese corazón de tener misericordia, tenemos que llevar la vida de dar y de tener piedad. Entonces, ¿qué va a pasar? Dios va a llenar más cosas en nuestra vida. ¿Solamente será en riqueza? No, también es recompensa en el cielo. También gracia de Dios. Si no, solamente yo voy a vivir siendo egoísta. ¿Hay que ayudar a nuestros hermanos vecinos? Obviamente que sí. Vamos a buscar Proverbios 24. Por eso, quien tiene misericordia con otros, realmente da bendición. Capítulo 14, versículo 21. Capítulo 14, versículo 21, yo les leo. Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Esa posición correcta de tener misericordia a los pobres es bienaventurado. ¿Solamente es palabra? No, realmente tenemos que hacer así. También versículo 31 del capítulo 14 yo les leo. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. Porque dentro de esa persona también está la imagen parecida a la imagen de Dios. Obviamente puede haber muchas irresponsabilidades de esos pobres, pero nosotros tenemos la responsabilidad de dar limosna a ellos. También vamos a ver Proverbios 19, versículo 17. Aquí aparece la justicia de Dios.
Proverbios capítulo 19, versículo 17. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. También Proverbios capítulo 28, versículo 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Por eso, como la palabra que dice en Proverbios, de dar limosna a los pobres o de dar misericordia, van a recibir la misericordia. Hay mendigos en la calle, ¿no? Y si es posible con un corazón amplio, yo pienso que es bueno ayudar a ellos. No es dar dinero, porque con ese dinero puede hacer cosas malas. Por ejemplo, comprar una comida, o si es que tienen tiempo y no están ocupados, entonces es bueno tener el hábito de dar misericordia a otros. Yo brevemente le voy a decir de una experiencia personal. Por este buen acto no estoy jactando ante Dios, sino no es algo grande que hice, ¿no? Ustedes también van a tener esta experiencia. Yo tenía mucha hambre y fui a comprar hamburguesa. Compré 2 porque el precio era bajo. Entonces, como era igual el precio, por eso yo compré 2. Y estaba regresando y vi a un pobre en la calle. Y ahí sentí que hay una razón que compré 2, ¿no? Entonces paré mi carro y le di al homeless, y también con una botella de agua. Y después le dije provecho, y después me fui. Y estaba pasando y había una americana dentro del carro que estaba mirándome. Y yo estaba pasando y estaba sentada en el carro y ella me ha aplaudido. Y lo único que hice es solamente compartir la hamburguesa, que había comprado 2. Entonces solamente era eso, pero ella también había mirado bien, ¿no? Entonces lo que yo pensé ahí es que Dios también va a mirar bien de los actos que yo hago, porque tratar bien a otros también es honrar a Dios. Con ese corazón, no, si hacemos así, entonces Dios nos da un mayor consuelo. Es por eso que yo pienso así. La misericordia tiene que ser un hábito. Si es que no va a ser un hábito, es difícil de ayudar. Igual que donar, igual que ofrendar. También ayudar a los hermanos. Si es que uno no está bien practicado, entonces no puede ser de repente. Uno dice, cuando gane mucho dinero voy a hacer. No, esto es imposible. Si es que tú no tiene hábito, es imposible de hacer esto. Por eso lo que ustedes puedan hacer, aunque sean las cosas pequeñas, es necesario tener el corazón de ver al costado. Por eso cuando uno está bien practicado y cuando tiene un hábito, entonces Dios me va a pagar con cosas más grandes. Porque cuando yo tenga misericordia, yo recibo la misericordia. Por ejemplo, ustedes cuando hay personas que traen gatos perdidos de la calle a su casa. O sea, eso no es correcto, ¿no? Pero, o sea, esto no se refiere. Obviamente, matar a los animales, eso también está prohibido. Sin embargo, cuando pasemos de... Cuando vemos en la calle gatos perdidos, sí es correcto tener corazón de misericordia. A eso me refiero, ¿no? Los cristianos tienen que tener un corazón caliente. Por eso tienen que llevar una vida de ayudar al tercero. Si es que hasta ahora no han vivido así, entonces para recibir esa misericordia de Dios, entonces tenemos que ser cristianos. Obviamente esto no es una condición, sin embargo, cuando tenemos un hábito así, Dios lo va a pagar con la gracia y el amor y con la recompensa del cielo eterno. ¿Ustedes conocen de la historia de Ancianos Cruz? Este abuelo ha muerto en la Navidad, pero después esta persona se arrepiente de cómo ha vivido sin gastar su dinero.
Y en el sermón de miércoles también el pastor dijo, cuando él estaba predicando en un pueblo, había una persona, había un anciano que vivía en el pueblo y esa persona vivía tan pobremente, entonces nadie le ayudaba de su pueblo y ese pastor iba para ayudar y dar comida, pero ¿por qué nadie le ayudaba a ese anciano? Y preguntó a los vecinos y dijo, este abuelo había vivido tan malo, teniendo mucha riqueza, no dando nada a los pobres o a los... Pidieron ayuda, pero no daba, tenía mucha avaricia. Pero después su casa se ha fracasado. Entonces, ¿qué ha pasado? Esas otras personas dijo, él fue castigado por no ayudarnos, porque se ha actuado tan mal, se ha comportado mal como una egoísta, es por eso que está siendo pagado por eso. Por eso cuando escuchamos esas historias, también decimos, no, Dios nos va a pagar. Quien da misericordia tendrá bendición. Vamos a recibir la misericordia también. En ese momento, cuando vivimos así, entonces en el corazón de los hermanos van a tener mucho agradecimiento y también las personas que quizás no sepamos van a vivir con agradecimiento y después va a llegar un tiempo donde Dios lo va a pagar todo. Y nosotros también desde ahora no tenemos que vivir sin dar. Como hemos recibido la misericordia, esa misericordia tenemos que dar a otros. Ante Dios tenemos que vivir así. Y entre la misericordia más grande que es el predicar el Evangelio. Jesús también le ha sanado enfermedades, hizo abrir los ojos, abrió el oído de los ciegos. Esto se refiere como una sombra de los pecadores, igual que nosotros. Si es que yo ayudo a alguien, le doy arroz a alguien, cuando cuido, obviamente eso también es importante. Sin embargo, ¿cuál es la misericordia? El más origen es predicar el espíritu perdido. Aunque nosotros demos la comida, si es que esa persona no recibe la salvación, al final va a ir al infierno. Por eso a las personas que están al contorno de nosotros tenemos que dar la bondad, pero tenemos que predicar o dar la bondad con el corazón de al final predicar a ellos. Por eso la misericordia más grande es evangelizar, tener misericordia con esas personas, tenemos que orar a Dios y para esas almas tenemos que vivir así. Cuando pasó la división de Corea del Norte y del Sur, había un pastor y también una de las hermanas de aquí también se encontró con ese pastor Son y también había algunos vecinos. Y ese pastor Son ha tomado como hijo adoptivo quien ha matado a sus 2 hijos. ¿Cómo puede pasar esto? Los cristianos tienen que tener ese corazón de la misericordia, aunque no sea de este límite, pero cuando crezca la fe en nuestra vida cristiana, como Cristo ha muerto por los pecadores y Dios ha dado a su unigénito para que muera, igual que los cristianos, aunque no podamos vivir como ese pastor, sin embargo, nosotros también tenemos que tener ese corazón de tener misericordia y para predicar el evangelio. ¿Hay alguien que trata mal a mí o entre la familia que me trata mal? Hay que tener misericordia con ese espíritu. Como ese pastor que ha tomado al hijo adoptivo quien ha matado a sus 2 hijos, nosotros también, aunque tengamos esa persona quien se equivoca con nosotros, tenemos que orar a Dios para que podamos tener piedad con ellos. ¿Podemos odiar a los hermanos? Obviamente no, los hermanos son más especiales, más preciosos, por eso Dios tiene más misericordia con nosotros y con esa misericordia nos quiere ayudar. Si es que lo resumimos hoy, esa oración de pedir la misericordia es la oración más sabia, porque la misericordia de Dios no es una misericordia humana. Con una misericordia tan grande y abundante, ha mandado a su propio Hijo para que escoja la muerte para nosotros. Igual que Oseas que ha buscado a Gomer y lo ha traído con él. Igual que este corazón Dios nos ha buscado con su misericordia y nos guía. Y solamente quien pide esta misericordia, Dios da la misericordia.
que tenga piedad con nosotros. Dios, ten misericordia conmigo. Hay que orar mucho así. Más de 100 veces al día. Hay que estar pegado en la boca. Y cuando pasa esto, entonces podemos recibir la misericordia de Dios. Y las personas que están con torno a nosotros tenemos que dar misericordia a ellos. También para recibir la bendición de que va a regresar esa misericordia. Así de creer con la obediencia de la providencia de Dios. También hay que ver si es que hoy me he comportado así. Por eso con el corazón de oración tenemos que ir ante Dios. Si es que vemos Salmos 86:3. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Así está escrito. Por eso, ten misericordia conmigo. Clamo a ti todo el día. Hay que pedir este corazón también por su familia, también por sí mismo, también por la situación de presente. Con este corazón ore. También a otros manifieste su misericordia. Y la misericordia más grande, ¿no? Es predicar el evangelio a las almas perdidas. Quiero que se esfuerce mucho. Hoy terminamos aquí. Vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias. En tu cruz manifestaste tu amor tan grande para salvarnos. Tuviste misericordia con nosotros y hemos renacido como tus hijos. Si es que no fuese por tu misericordia, no hubiéramos recibido la salvación. Tú has esperado mucho tiempo y después de recibir la salvación, otra vez no nos dejas como un huérfano, sino hasta ahora conocemos y creemos que nos estás esperando en esta situación difícil para que podamos orar, para que tengas misericordia con nosotros. Ayuda para que podamos confiarte más en ti y también para que podamos llevar una vida de tener misericordia con otras personas. Para esto, danos un corazón amplio para que también pueda ser un hábito para nosotros. También de predicar el evangelio, Señor. Haznos saber cuán importante es esto y para que todas estas personas con nuestra familia, nuestros vecinos, podamos ir juntos al cielo. Te agradecemos por estar junto con nosotros hoy también y hemos orado en nombre de Jesucristo que has derramado tu sangre preciosa. Amén. Vamos a alabar juntos. Alabanza. Himnario número 204. Himnario número 204.
¿Habrá anuncio? El 28, el martes de abril, hay estudio bíblico para latinos a las 7 de la noche. Sermón de miércoles por YouTube, también 7 de la noche. También estudio bíblico para los chinos, hay 30, jueves, 7 de la noche. 7 de la noche. También el sábado hay reunión de jóvenes, el 2 de mayo, a las 7 de la noche. Y también otro anuncio es que pido oración para que podamos reunirnos otra vez después, para que pase rápido este COVID-19. También hermana Jessica, hermana China, y oren por favor para que pueda dar bien la luz y también por la salud de la madre. También hermana Mary, su padre, va a tener esa entrevista de entrar otra vez la frontera, por eso por favor oren para que pueda pasar bien la frontera. También hermano Josué, el esposo de hermana Cristina, este sábado va a regresar después de su entrenamiento. Y también los que quieran ofrendar por la iglesia puede utilizar la aplicación Venmo, y esta aplicación no tiene ningún interés, por eso los que quieren ofrendar pueden verificar en grupo de Kakao porque vamos a publicar ahí. Y también el plan del mes, hay clase de la primaria y secundaria, y hoy día 26 hay clase a las 2 de la tarde. La clase de primaria a la 1 y de secundaria a las 2. Por eso quiero que se fijen del plan de mes para que los hijos de primaria y secundaria participen en la clase. Y también frase de la semana en coreano es 보고 싶어요, en inglés I miss you, en español te extraño, en chino 我想你. Y también hay reunión de solo coreanos el domingo a las 2 de la tarde. Por eso los hermanos coreanos quiero que participen todos. Muchas gracias.